Hola amigos, hoy nos encontramos con Marcus Dantus, director de Startup México y un referente en el ecosistema emprendedor de México. Marcus, gracias por recibirnos. Platícanos, ¿qué es Startup México? Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Startup México es una organización que se funda para mejorar la competitividad, para ayudar al emprendimiento y a implementar la innovación en México, ¿no? Y el enfoque que nosotros tenemos es mejorar México a través del emprendimiento, de la innovación y de hacernos mucho más competitivos. ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Bueno, depende. Si la pregunta es en Startup México cumplió 3 años en noviembre del año pasado. Si la pregunta es en emprendimiento, pues toda mi vida, ¿no? Y si la pregunta es ayudando a emprendedores, más o menos 15 años. ¿Cómo se puede uno unir a Startup México? Bueno, hay muchas maneras. Tenemos muchos programas. Tenemos un programa que es un programa de incubación, en donde no cobramos nada, ni nos quedamos con acciones ni nada, pero armamos competencias dependiendo del tema. Puede ser un tema genérico o puede ser algo mucho más específico. Por ejemplo, empresas o startups de tecnología financiera. Y hacemos convocatorias y en estas convocatorias entran a veces 500 o 600 startups, a veces 200, y seleccionamos los 50 mejores que vienen ya a una fase presencial. Y ahí seleccionamos a los 25 o 30 mejores que conforman una generación. Eso es para el programa de incubación. Pero tenemos también programas de aceleración en donde ya los damos a pymes, que les ayudamos a internacionalizarse, a pedir inversión, a, por ejemplo, mejorar sus ventas o su marketing o a meter innovación a la empresa. Ahí sí cobramos y ahí puede entrar cualquiera, ¿no? Vamos abriendo cada X tiempo. Y luego tenemos una tercera cosa que es para corporativos, que es básicamente ayudar a los corporativos a innovar dentro del corporativo. Y ahí tenemos varios diplomados, cursos, tenemos una maestría en innovación, tenemos una serie de cosas de consultoría. ¿Qué diferencia habría entre un startup y una pyme? Mira, una empresa se definiría como una organización que tiene un producto o servicio que comercializa para hacer dinero. Y una startup es todo el mundo cree que es una empresa chiquita, pero no. Una startup es una organización temporal que busca un modelo de negocios recurrente y que cuando lo encuentra se vuelve una empresa y deja de ser startups. Pero hay una startup, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo medio raro, ¿no? Twitter. Es una empresa que vale millones de dólares, pero es una startup. Porque todavía no encuentran un modelo de negocio recurrente. Y luego tienes Google, que empezó siendo una startup, pero ahora es una de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Entonces, no es tanto dependiendo del tamaño, sino de si ya encontraste algo que puedas replicar, que puedas crecer, etcétera. ¿Y de dónde viene la idea de incubar empresas, de hacer este startup? Bueno, la incubación de empresas empezó en los 80s. Lo que pasa es que era una cosa muy diferente. La incubación de empresas antes era simplemente, en su primera fase era una oficina que rentaba a la gente y compartían gastos entre varias empresas. Luz, agua, teléfono, etcétera. A través del tiempo, este modelo fue madurando a incluir ya primero una segunda fase que es de servicios, donde ya te ayudaban con el contador o con el diseño, el desarrollo, la parte legal, y luego se expandió en una tercera fase en los 2000 ya a incluir vinculación, networking, que es una de las partes más importantes. Y ahora ya las incubadoras, a partir del 2006, se crea una metodología que se llama Lean Startup Methodology, que es una metodología que en todo el mundo explota, que es una manera muy fácil de hacer startups y de que tengan más posibilidades de éxito. Y eso es lo que adoptan todas las incubadoras y aceleradoras. Ok. En los años 80, la economía israelí estaba muy difícil. Y el gobierno invirtió en hacer startups. Y convirtió a Israel en un líder tecnológico y líder en startups. ¿A qué nivel estamos en México? Bueno, primero déjame regresarme un poquito a Israel. Israel en los 80s era un país que exportaba cítricos. Ese era el fuerte de Israel. Y hubo una serie de causalidades y casualidades, porque fueron las dos,
que hicieron que Israel cambiara su modelo. Primero, tuvieron muchos años de paz y todo el dinero que gastaban en cosas de guerra, pues lo empezaron a meter en investigación y desarrollo. Llegaron a más del 4%, y lo siguen manteniendo, más del 4% del PIB de Israel se invierte en investigación y desarrollo. La segunda parte que le pasó a Israel muy interesante es que llegaron 1 millón de rusos, que todos eran ingenieros, ¿no? Y entonces, pues de repente su base de ingeniería se hizo brutal. Y sí, buscando este esfuerzo y siguiendo el modelo de Silicon Valley, Israel empezó a generar innovación y ahora le da la vuelta, y de ser un país que pedía prestado es un país que presta, de ser un país que vendía cítricos ahora es un país que exporta tecnología, etcétera, etcétera. El ecosistema israelí, yo te diría que es el primero o segundo más avanzado del mundo. Depende de cómo lo cuentas. Si lo cuentas en número de startups, el más avanzado del mundo es Silicon Valley. Si lo cuentas en número de startups per cápita, Israel es por mucho el número 1. México, en cambio, es un ecosistema bastante más incipiente. Es un ecosistema que lleva, yo te diría, al día de hoy unos 5 o 6 años creándose. Va a pasos muy rápidos, pero estamos como Silicon Valley estaba a principios de los 70s, mediados de los 70s, ¿no? Apenas creando fondos de inversión, todavía no generamos unicornios, que son estas empresas que se vuelven tipo Google o Facebook o Tesla, sí, o Amazon. Tienen oficinas en Israel, casi todas ellas. Todos tienen oficinas en Israel. De hecho, muchos de ellos tienen oficinas en Israel porque compran empresas israelíes para incluirlas en su portafolio de servicios. Yo te diría que en México, sin lugar a dudas, somos uno de los países más avanzados de Latinoamérica, si no es que el más. Pero estamos muy atrás de Estados Unidos, Israel, Europa y algunos países asiáticos, ¿no? ¿Y el modelo de negocio de startup en México es similar al de Israel? ¿De Startup México o de startups? Porque son dos cosas diferentes. No, Startup México tiene un modelo muy diferente. Nosotros somos... Normalmente los programas que se llaman Startup Algo son programas de gobierno. Y son programas que el gobierno utiliza para fomentar la cultura emprendedora. ¿Y si invierte el gobierno? Sí, de hecho en México a través del INADEM, el Instituto Nacional de Emprendimiento, ha invertido bastante los últimos 6 años en startups. En el caso nuestro, nosotros somos una empresa privada. Okay. Entonces tenemos un modelo híbrido en donde sí nos apoyamos algunas veces de programas de gobierno, pero también creamos productos y servicios para venderle a pymes y a corporativos, ¿no? Y vivir de eso. Tenemos que nos platiques alguna historia de éxito o varias historias de éxito. Tenemos algunos ejemplos. O sea, para darte una idea de números, nosotros hemos visto... A noviembre del año pasado, ya ha crecido mucho esto, pero a noviembre del año pasado habíamos visto en 3 años 11,000 proyectos. Wow. Y hemos creado 314 empresas. El 80% de estas empresas siguen vivas hoy, sí, que es un número altísimo. Y ya para hoy, 60 han tocado una campana que tenemos aquí afuera, que quiere decir que alguien ya les invirtió dinero. Como si fuera la bolsa de valores. Es una emulación de la bolsa de valores, digamos, ¿no? Y pues todas esas 60 de diferentes maneras han sido exitosas. Han sido lo suficientemente exitosas para atraer inversión, pero no es la única métrica de éxito que nosotros medimos. También hay unas de ellas que han descubierto cosas o patentado cosas muy importantes. Hay algunas de ellas que ya comercializan, hay algunas de ellas que han beneficiado mucho porque han generado muchos empleos directos e indirectos. Depende cómo midas el éxito. ¿Hay alguna tendencia de estas startups mexicanas? ¿Algo en que inviertan más o en lo que investiguen más? Mira, está muy de moda todo lo que es tecnología. Okay. Ahorita está muy de moda todo lo que es tecnología financiera. Todo el mundo está tratando de romper el código de cómo bancarizar a los no bancarizados en México. Pero hay muchas cosas. La verdad es que en México, si yo te diría en dónde veo oportunidades muy interesantes, en blockchain y todo lo que está pasando con... No necesariamente con criptomonedas, sino con utilizar una red distribuida para muchas cosas, ¿no? Puede beneficiarse desde la votación política hasta los contratos inteligentes, las remesas, los títulos de propiedad. Hay muchas cosas que pueden ayudar. Pero básicamente financieras. Financieras y no financieras. Todo lo que sea impacto social y ecológico, pues ve los problemas que tenemos ecológicos y sociales en México, pues es un área de oportunidad brutal, ¿no? Todo lo que sea
aplicaciones móviles. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente en México accesa a Internet con su móvil, Sí. no a través de su computadora. Entonces, ahí hay una oportunidad gigantesca, ¿no? Hay muchas oportunidades muy importantes en México. Todo lo que es automatización, robótica, inteligencia artificial, machine learning, son oportunidades ahorita gigantescas. ¿Te ha llegado algo extraño que quieren para hacer un startup? No, pues imagínate, de 11,000 hemos visto unas cosas loquísimas, ¿no? Sí. Una vez llegó aquí un cuate que curaba el cáncer, ¿no? Ajá. Y llegó con una cajita de zapatos y le dijimos, a ver, no entendemos muy bien qué haces. Y dice, no, pues mira, metes esta tarjetita con células cancerígenas, le daba vuelta a una manivela y salía del otro lado y ya no tenía cáncer las células. Okay. Entonces le dijimos, oye, pues está impresionante, ¿no? A ver cómo lo haces. Y abrimos la cajita, era una cajita de zapatos con una bandita transportadora y una manivela. Y le dijimos, oye, no entiendo muy bien qué nos estás viendo. Y dice, no, es mi idea. Ustedes lo hacen, ¿no? Entonces le dijimos, no es por ahí. No se trata de ideas, todo el mundo puede tener, ¿no? Pero el chiste es tener la idea de cómo hacer la idea. Pero sí, nos han llegado unas cosas ridículas. ¿Qué más hacen aquí en Startup México? Bueno, tenemos varias cosas. Tenemos una tienda. O sea, tienen es casi una universidad. Le llamamos un campus. Es un campus de emprendimiento y de innovación. Entonces tenemos una academia de innovación donde damos cursos, diplomados y maestría en innovación, en emprendimiento, en entrepreneurship, que es el intraemprendimiento, etcétera. Tenemos una tienda donde vendemos productos y servicios de los startups. Tenemos un fondo de inversión que invierte en startups. Pues tenemos un chorro de cosas. Tenemos un estudio multimedia donde puede la gente hacer videos, donde puede hacer audio, donde puede hacer editar, hacer foto. O sea, los apoyan en todo. La gente que viene aquí, que quiere ser emprendedor, ¿es gente joven? ¿Es gente mayor? Hay de todo. Obviamente te diría que la tendencia es más a millennials, pero tenemos gente de todo. Tenemos gente de aquí más de 70 años que ha venido a emprender. Bueno, pues qué interesante, Marcos. Te estamos viendo también en Shark Tank México. Eres uno de los tiburones. ¿Nos quisieras platicar también un poco de eso? Mira, tuve mis dudas de participar en este programa, ¿no? Por varias razones. La primera porque pues, tener tanto exposure en México no es bueno. En segundo lugar, porque no soy para nada tan exitoso como los otros tiburones. O sea, a mí realmente me pidieron que fuera por mi experiencia con startups, no por otra cosa. Pero lo estuve pensando y lo estuve meditando después de decirles que no un par de veces. Y la verdad es que hay dos cosas que me llamaron la atención. La primera es que yo no creo que ningún programa en la televisión, o ningún programa de ningún tipo, promueve el emprendimiento como lo promueve ese programa de tele. La gente lo ve, la gente lo escucha, la gente aspira a ser emprendedor, tienen ganas de, aunque sea nada más para demostrarte como tiburón que te ganan, de ir a presentar, ¿no? Y eso, la verdad es que mueve mucho a México. En todos los países del mundo, los emprendedores, los innovadores son héroes. En México no, todavía. Entonces tenemos que hacer a los emprendedores y a los innovadores héroes, porque esta es la gente que realmente va a sacar el país adelante. Las empresas chiquitas son las que generan el trabajo, ¿no? Entonces, por un lado fue eso. Y por otro, el segundo es que mi marca personal y la marca de la empresa, que a final de cuentas ayuda a emprendedores, pues nos va a ayudar más, ¿no? Y eso me da mucho gusto. Pues no me queda más que felicitarte. Eres muy exitoso. Muchas gracias. Y fue un gusto estar platicando contigo. No, hombre, encantado y saludos a todos. Gracias. Esto fue Enlace Judío, Startup México.